Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Tapia, soy de Argentina y tengo el privilegio de servir al Señor como uno de los ancianos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Villa Celina en la provincia de Buenos Aires y como misionero en Palabra de Vida Argentina. Es un gusto compartir con ustedes la hora silenciosa del día de hoy, que nos toca en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 24 al 32. Por la lectura de ayer, sabemos que los apóstoles hicieron en Jerusalén muchísimas señales y muchos creyeron en el Señor Jesús, tanto de Jerusalén como de otras ciudades, que traían a los enfermos para ser sanados. Esto llenó de celos al sumo sacerdote y a los saduceos, quienes arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero esa noche, un ángel del Señor los liberó y les dio la orden de ir y predicar al otro día en el templo el Evangelio. Ellos fueron a la mañana siguiente, mientras los saduceos llamaron junto con el sumo sacerdote al Sanedrín y mandaron a buscar a los prisioneros, pero para su sorpresa ellos no estaban allí. Ahí empieza nuestro relato en el versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El relato de hoy comienza en el versículo 24, con los líderes religiosos confundidos y dudando, preguntándose cómo iba a terminar toda esta historia. Después que reciben la noticia de que los apóstoles que no estaban en la cárcel, estaban en el templo predicando, los mandan a llamar y los traen sin violencia para presentarse en el Sanedrín. Ahí el sumo sacerdote empieza con sus preguntas acusatorias. En el versículo 28 vemos tres acusaciones que el sumo sacerdote les hace. La primera acusación tiene que ver con desobedecer a la autoridad religiosa. La segunda acusación tiene que ver con la enseñanza de una doctrina diferente en Jerusalén. Y la tercera acusación tiene que ver con sembrar discordia en contra del gobierno al intentar culpar a las autoridades religiosas de la muerte de Jesús, quizás olvidándose lo que habían dicho según Mateo 27:25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el versículo 29 y los siguientes tenemos la respuesta de Pedro y los apóstoles. Frente a la primera acusación de desobediencia, en el versículo 29 ellos responden con una decisión. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Frente a esta acusación, ellos decidieron, como ya lo habían dicho en el versículo 19 del capítulo 4, que ellos estaban dispuestos a obedecer primero a Dios. En el versículo 30 y 31, ellos responden a la acusación de una doctrina enseñada en Jerusalén con una declaración muy importante. Estaban dispuestos a declarar el nombre de Jesús de Nazaret. Este nombre de Jesús, que el sumo sacerdote no quiso pronunciar en su acusación. Este Jesús a quien ellos habían querido humillar poniéndole en un madero, y sin embargo Dios le había exaltado a lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9.
Este Jesús que había venido a ser uno como nosotros, que vino y fue puesto en un madero para pagar nuestra culpa y para ofrecer arrepentimiento y perdón de pecados. Finalmente, en el versículo 32, ellos responden a la acusación de la discordia en frente del gobierno o en contra del gobierno con una determinación importantísima. Nosotros somos testigos de estas cosas. Somos sus testigos y estuvieron dispuestos a identificarse con el nombre de Jesús. Esta respuesta de los apóstoles nos deja a nosotros 3 importantes desafíos. ¿Qué vas a decidir? ¿A quién vas a obedecer? ¿Lo que los hombres dicen o lo que Dios dice? ¿De quién vas a hablar? ¿Cuál va a ser tu declaración? ¿Estás dispuesto a nombrar el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Estás dispuesto a contar a otros lo que Él hizo en la cruz para ofrecer arrepentimiento y perdón? Finalmente, ¿estás determinado a identificarte como un testigo de Dios? Un testigo que va a contar con su boca lo que Dios ha hecho, pero que va a mostrar en su vida el poder de una vida transformada. Espero que esta reflexión te ayude a querer estudiar un poco más en profundidad la palabra de Dios. Recordá que este audio no reemplaza tu tiempo personal con la Escritura y el Señor. Y espero que estos desafíos te hagan pensar y decidir ser alguien que obedece a Dios, que predica el Evangelio y que se identifica como un testigo de Él. Que Dios te bendiga.